Buenas tardes. Bienvenido al Instituto Cervantes en esta tarde realmente singular. En primer lugar, porque se estrena en España esta película, el Cid Cantado, que ya se ha proyectado en otros países, pero en España no se ha hecho y se hace en esta sede por primera vez. Y en segundo lugar, porque yo creo que se cumple un sueño que todos los que hemos leído y amado el Cantar de Mio Cid no teníamos satisfecho, porque, como digo, lo hemos leído desde épocas muy tempranas, conocemos muchos versos de memoria, pero siempre hemos soñado cómo se oiría en su tiempo, ¿no? Cómo se cantaría por los juglares. En aquellas plazas y en aquellos castillos, algunos de los cuales siguen en pie. Y ese milagro de atravesar el tiempo, pues parece ser que ha sido logrado gracias al trabajo de estas dos personas que llevan dedicando muchos años a esta labor, Antoni Rosell, que lo vaya a ver en la película sobradamente, lo vaya a reconocer, que es el que está sentado más cerca de mí, y Carlos Hoysch, que pronuncio bien, los dos son medievalistas de una gran trayectoria. Antoni Rosell está en Barcelona y Carlos Hoysch en Lyon, y llevan allí impartiendo muchos años su labor de investigación y docente. Y Antoni Rosell además es un cantante que ha estado en muchos centros nuestros cantando música medieval y del Renacimiento. Y sin más, como tenemos una larga sesión, les explico cómo hacer el acto. Primero ellos van a hacer una pequeña presentación de la película, luego proyectaremos la película y después haremos un pequeño debate por si quieren preguntarle algo a ellos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Vamos a ser muy breves. Queremos ante todo agradecer al Instituto Cervantes habernos brindado la oportunidad de hacer este estreno aquí en Madrid, además en una sede tan extraordinaria como es este edificio. Y para nosotros era muy importante que se pudiera hacer aquí en el Cervantes porque simbólicamente tiene un peso enorme, ¿no? Realmente, si tuviéramos que hacer una cadena literaria, tendríamos el poema de Mio Cid, la Celestina y el Quijote, de alguna manera. Bueno, que me perdonen todos aquellos que hubieran preferido otra lista. Pero, en fin, la cuestión es que poder estar aquí para nosotros es muy importante porque marca realmente algo fundamental, que es que el Cantar de Mio Cid, a pesar de la lejanía temporal, lingüística y tal, sea una obra que forma parte del patrimonio literario y cultural hispánico, y realmente es un verdadero clásico. Y si el trabajo que hemos hecho pues puede también servir para difundir aún más esta obra Urbi et Orbe, pues nos daremos por satisfechos. Esta película es el fruto del trabajo primero de muchísimos años de aquí mi colega Antoni Rosell, que empezó hace más de 20 años a trabajar sobre esto. Este trabajo es podríamos decir, una especie de arqueología, un trabajo de arqueología musical para intentar comprender primero cómo se cantaba la épica en la Edad Media y segundo todo el trabajo de meterse en la piel de un juglar del siglo XIII, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos hecho este trabajo que tiene ese interés para diferentes tipos de especialistas y para el gran público de poder, por fin, como decía Ernesto, poder ver por fin cómo era la performance, diríamos hoy en día, de un juglar. Y lo que hemos intentado también es intentar poner al público actual en la misma situación que la del público de la Edad Media. Es decir, no hemos hecho una película en plan Charlton Heston y Sofía Loren, que ya además ya se hizo en su tiempo. No hay concesiones a lo que sería el espectáculo medievalizante. Se trata únicamente de mostraros el trabajo de un juglar y hacer que vuestra
imaginación vuele de lo lindo. Entonces, no vamos a presentar más porque verdaderamente es mejor primero que veáis la película y luego tendremos todo el tiempo del mundo para contestar a vuestras preguntas. Si quisiera decir algo, por si luego no me acuerdo o algo así, y es una oportunidad verdaderamente importante, tengo que agradecer a la librería Marcial Pons que haya accedido a venir hasta aquí con unos ejemplares, hay 80 ejemplares del libro que están a la venta. Es una venta especial, es una venta que forma parte también de este acontecimiento, es una venta con un precio especial. Está el libro a 25 euros, es decir, como si no hubiera gastos de envío ni de importación, con lo cual lo tenéis con ese descuento de 5 euros. Se puede adquirir en efectivo o en tarjeta de crédito, así que realmente es una ocasión interesante. ¿Y en el libro va la película? Y en el libro, sí, perdón, el libro son 8 estudios, es un companion del Cantar de Mio Cid, pero además viene el DVD de la película. Es decir, que si la película os ha gustado y queréis volverla a ver en casa con los niños, pues si os atrevéis a hacer eso, pues efectivamente se puede comprar el libro con el DVD. Verdaderamente ahí está Marcial Pons fuera y podéis hacerlo sin ningún problema. Entonces, no sé si Antoni quiere decir algo. No, bueno, yo me sumo a todos los parabienes y agradecimientos y agradecer sobre todo a l'École Normale Supérieure el esfuerzo que ha hecho, que se lo aseguro, es un esfuerzo muy importante. Y solo apuntar, decía Gordon Craig, un teórico del teatro, que para teorizar sobre el teatro hay que hacer teatro. Cuando yo empecé a estudiar la épica románica y vi que se cantaba, yo dije, esto hay que cantarlo. Entonces, esto es un trabajo de investigación, es una hipótesis, esto tiene que quedar muy claro, o sea, a partir de todos los elementos de investigación creemos que se cantaba así, se ha refrendado por varios estudios y varios profesores han pontificado sobre ello, y este es el resultado de un trabajo académico y artístico al mismo tiempo. Ya está. Muchas gracias. Cuenta la historia que envió el Cid por todos sus amigos y sus parientes y sus vasallos, y mostróles en cómo le mandaba el rey salir de la tierra fasta 9 días. Y díxoles: amigos, quiero saber de vos cuáles queredes ir conmigo, y los que conmigo fuerdes, de Dios hallades buen grado, y los que acá fincáredes, quiérome ir vuestro pagado. Estonce fabló don Álvar Fáñez, su primo cormano: con busco iremos todos, Cid, por yermos y por poblados, y nunca vos falleceremos en cuanto seamos vivos y sanos. Con busco despenderemos las mulas y los caballos y los haberes y los paños. Siempre vos serviremos como leales amigos y vasallos. Estonce otorgaron todos lo que dijo Álvar Fáñez, y mucho les agradeció mi Cid cuanto allí fue razonado. Y desde que el Cid tomó el haber, movió con sus amigos de vivar y mandó que se fuesen camino de Burgos. Y cuando el Cid vio los sus palacios desheredados y sin gente,
e las perchas sin azores, e los portales silestrados. De cómo Ruy Díaz el Cid fue mezclado con el rey don Alfonso, techado de tierra. De los hoyos, tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas, euchos encañados, alcandaras vacías, sin pieles y sin mantos, sin falcones, sin actores mudados. Sospiró mi Cid, que mucho había grandes cuidados. Pablo mi Cid viene tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas. A la eixida de Vivar o vieron la cornella diestra. Entrando a Burgos o vieron la siniestra. Meció mi Cid los hombros, engrameó la tiesta. Albrich y Álvar Fáñez, cachados somos de tierra. Mi Cid Ruy Díaz por Burgos entró, en su compañía 60 pendones. Echi en lo ver, mujeres y varones, burgueses y burguesas, por las finiestras son. Plorando de los hoyos, tanto había en el dolor. De las sus bocas, todos decían una razón. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Con darle y en degrado, mas ninguno nos daba. El rey don Alfonso tanto había la gran saña. Antes de la noche, en Burgos del entró su carta, con gran recaudo, fuerte mientras sellada, que a mi Cid Ruy Díaz, que nadie no liesen posada, aquel que se la diese, sopiese verá palabra, que perdería los haberes, más los hoyos de la cara, aún de más los cuerpos de las almas. Grande duelo a bien las gentes cristianas, ascondense de mi Cid, que no los han de decir nada. El campeador adeliñó a su posada, así como llegó a la puerta, falló la bien cerrada. Por miedo del rey Alfonso, que así la bien parada, que si no la quebrantas por fuerza, que non ye la abriese nadie,
Los de Miocid altas voces llaman, los de dentro no les querían tornar palabra. A Guillaume Miocid a la puerta se llegaba, saqueó el pie de la estribera, una ferida al daba. Non se abre la puerta, que bien era cerrada. Una niña de 9 años a hoyo se paraba. Ya campeador, en buen hora sin sieste espada, el rey lo ha vedado, anoche le entró su carta, con gran recapdo e fuerte mientras sellada. Non vos osaríamos abrir nin coller por nada, si non perderíamos los haberes de las casas y demás, los hoyos de las caras. Si de nuestro mal vos non ganades nada, mas el Criador vos vala con todas sus virtudes santas. Esto la niña dicho e tornos por a su casa. Ya lo ve el Cid, que del rey non había gracia, partiós de la puerta, por Burgos aguillaba, llegó a Santa María, luego descabalga, fincó los hinojos, de corazón rogaba. La oración fecha, luego cabalgaba, salió por la puerta e Arlanzón pasaba. Cabo esa villa en la glera posaba, fincaba la tienda y luego descabalgaba. Miocid Ruidiaz, el que en buena hora cincho espada, posó en la glera cuando no el coche nadie en casa, derredor de él una buena compañía, así posó Miocid como si fuese en montaña. Vedada la compra dentro en Burgos la casa, de todas cosas cuantas son de vianda, non le osarían vender al menos dinarada. Bueno, buenas noches de nuevo después de esta experiencia que la verdad ha sido como un viaje casi hipnótico al pasado. Pues tenemos un ratito para preguntarles bueno, tanto al director de la película como a Antonio Rosell algunas dudas que tengáis sobre la película. La verdad es que dan ganas de preguntar muchísimas cosas, porque tanto los temas musicales, la reconstrucción histórica, bueno, yo podría abrir una primera pregunta, que ya estamos hablando de la música, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Para Antoni y otra para Carlos. Para Antoni sería estos temas musicales que ya estábamos hablando nosotros, en qué se habían basado. Y a Carlos, ¿cómo se te ocurrió hacer esta película y cómo la concebiste, ¿no? Porque es una película además muy centrada en eso, en el canto y en los lugares históricos, ¿no? Pues una pregunta para los dos y luego ya la que ustedes quieran. Bueno, empiezo con la música, que es en realidad el gran enigma, porque no se ha conservado música de la canción de gesta hispánica. Se han conservado unos
pocos elementos de literatura francesa medieval, épica, o que tiene que ver con el género épico. La Chante fable de Cassagne et Nicolette, por ejemplo, o la Bataille d'Annezen, que hay unos versos, pero no es suficiente para recuperar todo este patrimonio. Entonces empezó una investigación a partir de aquella literatura con música que tiene que ver con la épica, como por ejemplo las vidas de santos o por ejemplo ya la literatura religiosa como tal, empecé una investigación a partir de trabajos que ya se habían hecho, por ejemplo, Geralt, Ginny Anglès, Gérard Levot, ya habían estudios detrás, pero ninguno de ellos daba con una fórmula general. Entonces tuve la suerte de tener buenos maestros, como son Martin de Riquet, Gérard Levot, por supuesto, o Ricard Salvat. Y entonces todo dirigía hacia la música litúrgica, todo. Y la métrica realmente del cantar del Millau Cid, que es una métrica nisosilábica, pero también la chanson de Guillaume en francés y otras canciones de gesta, como sabe bien Joaquín Rubio Tobar, que estaba por aquí, es anisosilábica, es decir, es una métrica variable. Y en la música medieval, y sobre todo en la litúrgica, la manera de cantar una métrica variable es el sistema salmódico. No solo esto, sino que empezamos a encontrar fragmentos de música litúrgica que estaban emparentados con la literatura épica. Entonces, a partir de todo esto, llegamos a una conclusión. Aparte, teníamos lo del romancero del Cid, que lo tenemos, hay diferentes ejemplos. Entonces yo estuve trabajando con esta investigación me he pateado medio mundo, buscando archivos, tal. Pero no solo, estuve en el centro etnográfico de Joaquín Díaz, estuve bastante tiempo, es decir, ahora un mes, ahora una semana, vuelta, discutir con Joaquín, cantar. Y luego Ricard Salvat, el director de teatro, me dijo: tienes que mirar las épicas contemporáneas que hoy se conservan. Y hoy en día se conserva épica en el Gabón, en el Tíbet, en Corea están los Pansori, en Japón. Y entonces entré en el universo de la antropología con unas sorpresas increíbles, un poco esotéricas incluso, que las distintas épicas del mundo desarrollaban unos sistemas métrico-melódicos paralelos y que, según los antropólogos, dependen de la respiración. Es decir, tú tienes que cantar un texto largo, entonces haces una entonación, mantienes el texto con una cuerda de entonación y haces una cadencia, un hemistiquio, y en el segundo haces lo propio con una cadencia mayor. Este es el sistema salmódico. Y entonces, a partir de otros elementos, por ejemplo, de la epopeya de Gesar, en la India, entonces allí cada héroe tenía su melodía. Pues entonces, mire, pensé, de todo el sistema salmódico y todas las melodías que tenemos, a este le voy a atribuir esta, a esta otra. Y después cada modo salmódico tiene un ethos, un carácter. Uno es triste, lo que ustedes oían, esto es un segundo modo salmódico, que es la tristeza. Y así empiezo el cantar de los arroyos tan fuerte mientras llorando. Entonces, depende del carácter del texto, voy atribuyendo un modo u otro salmódico. A todo esto yo trabajo unas 150 melodías combinadas, pero es un sistema estratégico, y aquí termino. Si a mí el público se me despista, porque veo que se distrae, le meto un séptimo modo salmódico y lo recupero. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Con esto el público vuelve. Entonces, es decir,
voy barajando, la partitura está hecha. Yo voy con partitura, tengo memorizado el cantar, pero el problema no es tenerlo memorizado. El problema es que a mí me vienen al concierto los filólogos con la edición. Y entonces, claro, yo canto la de Montaner, pero hay quien viene con la de Menéndez Pidal, ¿no? Y entonces la gente dice, pero este verso no está, ¿no? O este no lo ha cantado, ¿no? Entonces, el problema tampoco es este. El problema es que yo, como juglar, me despisto. Han oído, yo he repetido un verso aquí. Y Carlos, con muy buen criterio, no lo quitó. Dijo, no, esto es el juglar, ¿no? Quiere decir, he ejercido de juglar. Y en algún momento yo me despisto y repito un verso, o corto un trozo, o masculinizo lo que es... Es decir, mi intención era ser juglar. Y esta ha sido la pretensión. Y esto es una hipótesis. Qué bueno. Carlos. Bueno, pues ante todo, lo primero hay que decir que, aunque yo aparezca como autor, es la parte visible del iceberg, puesto que una película así, evidentemente, es un trabajo colectivo y no quisiera seguir hablando sin agradecer las colaboraciones magníficas que he tenido para hacer esta película, y concretamente Pablo Justel, que verdaderamente estuvo ahí en todo momento, con ideas y tal y cual, y realmente no sería justo si no hablara de su colaboración, de todo su trabajo magnífico, así como el de todos los técnicos, todo el equipo de ENS Media, que han sido realmente súper profesionales, y bueno, ya habéis visto que es un resultado realmente de alto nivel profesional, y también hay que decirlo. Entonces, la película surgió primero de la idea de crear un archivo de este espectáculo tan extraordinario que ha concebido Anthony Roussey en 2 tiempos, porque hubo una primera etapa que consiguió establecer después de unos 15 años de trabajo, y lo estuvo actuando, y después con una beca pudo ir a estudiar otros aspectos que no había podido estudiar, como es, por ejemplo, todo el código gestual. Os habéis fijado que Antoni se mueve, tiene unos gestos extraños que nos sorprenden, incluso a veces nos pueden hacer sonreír, pero son gestos de juglar, es decir, que cada uno de estos gestos tiene su significado. Antoni los ha estudiado y los reproduce como lo haría un juglar en el siglo XIII. Por eso decía antes, vais a tener la ocasión ahora de ver cómo podía estar actuando un juglar, porque efectivamente de eso se ha tratado. Lo ha estado estudiando Antoni, y efectivamente lo que nos trae aquí es todo el código, no solo digamos vocal, lírico, sino también gestual del trabajo de un juglar. Entonces, todo eso había que plasmarlo para la memoria. Y se nos ocurrió entonces hacer una grabación en estudio con unas técnicas muy profesionales. Bueno, os habéis fijado que hay muchos planos. Hemos filmado siempre con como mínimo 5 cámaras, con lo cual eso permitía cambiar mucho de planos, con un ingeniero de sonido. Es decir, tanto la imagen como el sonido está ahí grabado íntegramente. Las casi 9 horas del Cantar de Mio Cid las tenemos. Dentro de un tiempo... Perdón, porque quería preguntar sobre esto. Estos son fragmentos de cada canto, ¿no? Claro, eso es a lo que iba ahora. Hemos grabado las casi 9 horas del Cantar de Mio Cid, pero lógicamente, bueno, imaginad que esto hubiera durado casi 9 horas. Y luego había un problema técnico, y es que era muy difícil, prácticamente imposible, con los medios de que disponíamos, hacer la postproducción a este nivel de montaje vídeo sobre el conjunto de la obra. Para montar esto estuvimos prácticamente 3 meses. Estoy hablando solo de la fase última del montaje vídeo, trabajando bastante duro. Entonces, imaginar lo que sería hacerlo con la totalidad del poema. Lo que habéis visto en cuanto a canto del poema corresponde al 16% de la obra. Nada más y nada menos. Entonces fue así como surgió la idea de hacer una obra, de hacer una película que fuera autónoma, fuera autosuficiente. Con lo cual, pues a partir del momento en que habíamos seleccionado, bueno, Antoni, con su experiencia del espectáculo, había seleccionado estos
estos versos, este 16% de los versos, que son además los más significativos, porque en el fondo falta muy poquita cosa, falta algunas cosas importantes que no pudimos poner porque al fin y al cabo se nos iba de tiempo con lo que es la duración de un DVD, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues hubiéramos querido poner la oración de Jimena y la separación de Jimena y Rodrigo, pero bueno, al final lo tuvimos que quitar, no lo pudimos poner porque ya eran 15 minutos más y entonces era demasiado, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente con el buen criterio de Antoni pudimos hacer una selección de ese 16% donde están los trozos más famosos de la obra. Pero claro, era necesario eslabonar todos esos fragmentos o esas secuencias. Entonces fue cuando se me ocurrió utilizar los resúmenes en prosa guardados en la tradición alfonsí y siguiente, que son unos resúmenes pues bueno, que están bastante bien porque dan una idea y además están en la misma lengua prácticamente, ¿no? En la lengua del siglo XIII, y eso creaba una homogeneidad lingüística que era un elemento muy importante para la obra, ¿no? Es una de las maravillas de la película es poder escucharlo en el castellano antiguo, ¿no? Tanto sí, porque muchas con veces la pronunciación de sí, la época. Se lee el castellano antiguo, pero no se escucha, no se oye. Y esa efectivamente era la idea, que también hay un trabajo de pronunciación, bueno, que algunos pueden criticar en cuanto a algunos fonemas, pero eso ya es digamos, una lucha entre filólogos y lingüistas en la que no voy a entrar ahora, concretamente sobre las Fs iniciales, que según los lingüistas han de ser aspiradas, pero bueno, eso ya es un debate de especialistas. En cualquier caso, efectivamente era también uno de nuestros criterios poder hacer una obra que estuviera toda ella en el castellano del siglo XIII, ¿no? Y ahí, pues claro, la necesidad de poner subtítulos. Hemos puesto subtítulos en castellano actual, la magnífica traducción de Alberto Montaner, pero también lo tenemos en francés con la magnífica traducción de Georges Martin, que está aquí presente, y en inglés con la traducción de Matthew Bailey, con lo cual podemos exportar esta obra pues prácticamente a todos los lugares, ¿no? Entonces, efectivamente, gracias a la presencia de estos resúmenes, pues se crea efectivamente una totalidad de la obra, aunque no conozcamos el Cid. Yo creo que, bueno, si hay personas aquí que han descubierto por primera vez esta obra, pues nos dirán si se entiende o no se entiende, si el argumento pues uno lo capta o qué, pero yo creo que sí, y hemos conseguido algo muy difícil, que es reducir un espectáculo de 9 horas a 1 hora y media y que tenga un sentido, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista didáctico, porque al fin y al cabo 1 hora y media es una secuencia pedagógica en algunos lugares, pues podemos dar a conocer incluso a escolares, a estudiantes, esta obra que efectivamente, teniendo en cuenta pues, el poco apego que pueden tener algunos a las lecturas y en particular a las lecturas antiguas, pues creo que además tiene esa ventaja práctica de poder ofrecer un texto sobre el cual además el profesor puede trabajar, porque luego se puede parar la secuencia, utilizar o no los subtítulos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues la idea de esta película es efectivamente esa, la de recrear la obra con toda su musicalidad, con toda su gestualidad, con toda su espectacularidad, y hacerlo además con unos criterios estéticos que evidentemente también eran muy complicados. Es decir, que incluso si hubiéramos dispuesto de muchos más medios, hay cosas que son imposibles de mostrar a los ojos actuales. ¿Cómo podemos mostrar la Toledo recién conquistada por Alfonso VI? No hay ninguna imagen de esa Toledo. Con lo cual, pues nos tenemos que imaginar un lugar parecido, todavía con muchos elementos arquitectónicos árabes, con una orografía especial, con un río que pasa por debajo, la montaña, etcétera, y por eso hemos puesto imágenes de castillos con una situación semejante a la de Toledo, pero que evidentemente no es Toledo. Pasa tanto de lo mismo con Valencia. Evidentemente, de la Valencia del Cid no tenemos la menor imagen, con lo cual hemos querido sugerir. No son imágenes referenciales, salvo algunas que sí son efectivamente los lugares. Cuando se habla de Molina de Aragón, pues efectivamente eso es Molina de Aragón, y además el juglar está allí, lo enseña. A Febos en Molina, bueno, pues efectivamente lo enseña porque eso es Molina. Otros lugares como Calatayud también es ahí Calatayud, etcétera. Pero Alcocer, por ejemplo, Alcocer
bueno, hay unos restos arqueológicos, se sabe desde hace pocos años más o menos dónde se ubica Alcocer, pero en Alcocer hoy en día no hay nada. Entonces, claro, hemos tenido que utilizar elementos que sugieran algo parecido a Alcocer. Tanto de lo mismo con Jimena. En Jimena y las hijas del Cid. No hay evidentemente ninguna imagen de Jimena. Hubiéramos podido poner alguna foto de Sofía Loren, pero tampoco era la verdad, ¿no? Entonces, pues hemos tenido que intentar crear cosas que puedan sugerir Jimena. A mí me gusta mucho la Jimena que hemos conseguido porque es hermosa. Porque hay efectivamente algunas representaciones de damas de la Edad Media que habían solicitado algunas obras pictóricas, pero generalmente son mujeres que tienen de todo menos belleza. Entonces, claro, planteaba un problema también de coherencia con respecto al texto. Mientras que esta figura, que, bueno, os lo digo así, internos, se trata de Santa Catalina de Siena, pues es una mujer muy hermosa, es un cuadro románico que está conservado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, que ha sido uno de nuestros socios, ¿no?, que han permitido, hemos hecho un acuerdo con ellos que nos permiten utilizar algunas de las imágenes que salen aquí. Con lo cual, pues efectivamente, hemos querido también utilizar un poco el equivalente icónico de la escritura formular de la épica. Y efectivamente pues, se crean como leitmotiv icónicos que crean pues, ecos, resonancias. Hay repeticiones que son evidentemente conscientes, por ejemplo, pues, cuando salen los infantes de Aragón, que como decía un joven espectador de Antonio Rousset de unos 10 años, una vez que lo hizo, dijo: oye, pero qué malos eran los infantes de Aragón, los infantes de Carrión. Y efectivamente pues, demostró el niño que había entendido el espectáculo, ¿no? Y efectivamente, pues los infantes de Carrión, como son los malos de la película, pues hemos utilizado estas imágenes donde están pálidos, feos, sí. Y entonces, claro, eso lo vamos a ir repitiendo, incluso a veces creamos quiasmos icónicos entre los del Cid y los infantes de Carrión, etcétera, etcétera. Es decir, hemos jugado con las imágenes para, de alguna manera, remedar la escritura formular de la épica. Sí, con los cambios, ¿no? ¿Y cómo creéis que era en la época? ¿Cómo sucedía este canto? Pues duraba 9 horas, ¿no? ¿Cómo pensáis que...? ¿No? Sí. Hay unas investigaciones, sobre todo Poiron hizo una investigación al respecto. Después ha habido otras ya más de tipo antropológico. Parece que una sesión épica en del siglo X al siglo XII podía durar unas 3 horas. Pero, por ejemplo, hoy en día la épica en Filipinas, en la isla Palawan, según ha investigado y ha vivido Nicole Revel, que es quien la ha estudiado, dura toda la noche. Entonces, claro, esto hay que mentalizarse y contextualizar el género épico en la Edad Media. En esas lides, en invierno, a partir de las 5 o 6 de la tarde es de noche. Y tú, hasta que te vas a dormir, tienes una serie de horas. Y en estas horas la gente hacía, si tenía luz, manualidades, pero si no, cantaban. Y, o sea, el cantar dura 9 horas en realidad, y son episodios. Nosotros lo hemos partido en 42 episodios. Y cada episodio tiene una duración variable creo que el más corto son 10 minutos, pero lo hay creo que es 40 minutos o una cosa así. Entonces, seguro que el juglar recibía las desideratas del público. Cántanos El León, o cántanos, por ejemplo, el episodio del Conde de Barcelona, que para mí, cuando estrené el espectáculo, me sorprendió porque el público reía. Y yo, claro, el episodio del Conde de Barcelona queda muy mal, pero interpretado, y además yo le ponía cierto acento catalán al Conde de Barcelona, y esto aún subía más la vis cómica, pues es cómico. Entonces, Poirón yo creo que tenía razón. En el mundo románico de 3 a 4 horas, y supongo que duraba. Por tanto, no se hacía entero. Porque claro, este cantar es corto.
Son 3.700 versos. Pero tenemos cantares, sobre todo franceses, que tienen 20.000 versos. Entonces, no se cantaba entero, se cantaban episodios de uno de otro. Varios días, ¿no? Porque Sí. Porque como el juglar iba de visita, ¿no? Claro. Iba itinerando por los pueblos. Sí, ¿no? y en una corte se podía estar un mes. Claro. Sí. O sea que... Era una serie, en realidad. Y cantando diferentes géneros, además no solo el épico, sino también el lírico. Qué maravilla. Sí. Ahora te traen el micro un momento. Oye, por favor, ¿qué diferencia hay entre el de Menéndez Pidal y el vuestro catalán? ¿Y él? Y el catalán, que es el que habéis hecho. El de ¿Qué diferencia hay? El de Montaner. Son diferentes de edición. ¿Montaner es de Zaragoza o de Cataluña? Es de Zaragoza. Ah, de Zaragoza, Alberto perdón. Montaner Es que mi ignorancia es total. No, Pero no, para ya que nada. habéis dicho que había las dos Sí. versiones, quisiera saber por qué Menéndez Pidal, con la trayectoria que tiene, y Montaner, uno más conocido, ¿por qué habéis elegido el de Montaner en vez del de Menéndez Pidal? Pues, a pesar de todo, la edición de Montaner es canónica. Menéndez Pidal trabajó con unos elementos y Montaner ha tenido muchos más elementos que Menéndez Pidal. Y hoy en día se respeta mucho la edición de Menéndez Pidal, porque en su tiempo fue revolucionaria, pero hoy en día hay una especie de acuerdo académico en que la edición de Montaner es realmente la mejor. ¿Es anterior o posterior? Es posterior, muy posterior, O sea, de claro. estudios posteriores a la de Menéndez Pidal. Sí. Pero la de Montaner, además es un work in progress, porque él ha variado esta edición con el tiempo y creo que van por la 6ª edición o 7ª. Sí. Además ha podido utilizar unos medios tecnológicos nuevos, la cámara hiperespectral, por ejemplo, que le permite leer el manuscrito donde ya no se puede leer nada, porque precisamente habéis visto en las imágenes del manuscrito hay unas manchas. Esas manchas se agudizaron después de que Menéndez Pidal utilizara unos reactivos químicos. El problema del reactivo químico es que durante unos minutos o unas horas se ve mejor la letra, pero luego la mancha se hace más fuerte todavía, ¿no? Entonces Alberto Montaner ha podido, con la cámara hiperespectral, comprobar las lecturas de Menéndez Pidal y ver que en general eran bastante buenas. El problema de la edición de Menéndez Pidal es tal vez más bien de índole ideológico, porque Menéndez Pidal quería demostrar una serie de cosas en su edición y, por ejemplo, pues añade algunos versos que están solo en la posificación Alfonsí. Por ejemplo, pongamos el caso de Albricias, Albarfañes, cachados somos de tierra. En la posificación Alfonsí se añade ca a mayor honra tornaremos a Castilla. Y además, si mal no recuerdo, en la posificación aparece honra y Menéndez Pidal considera que hay que decir honra porque lo que quiere es hacer que el texto sea más antiguo, ¿no? Y está además, a través de su edición, lo está arcaizando, porque él quería demostrar que se trataba de un texto claramente del siglo XII, ¿no? Que el poeta era un poeta del siglo XII y que encima ni siquiera era un poeta, sino que era una tradición oral, ¿no? Entonces, claro, es una edición que tiene sus cosas particulares. La de Alberto Montaner cuenta con los adelantos científicos más importantes y encima con una objetividad y una neutralidad que tal vez no siempre tenía la otra edición. Muchas gracias. Es que yo soy de ciencias, pero muchas gracias. Hay una pregunta. Sí, allí y aquí. Por aquí. Yo solamente quería preguntar, porque han sugerido con 2 imágenes, han enfocado, creo que son 2, la barba del Cid. Entonces, no sé si en la edición de Montaner está, pero el sentido que le daba las sugerencias y, por otro lado, la estructura lineal que tiene, que se entiende perfectamente, ¿por qué lo han enfocado y lo han dejado así? Pues porque ¿se refiere usted al hecho de que se hable tanto de la barba? Sí, pues
Es uno de los elementos curiosos, ¿no?, de esta insistencia que hay en el texto sobre lo rápido que le crece la barba, que yo creo que tiene un sentido metafórico importante, independientemente del hecho de que la barba es una señal de gran señor, y que hasta se sorprende el rey, ¿no?, de que tan ahína le haya crecido la barba, tan rápido le haya crecido la barba al Cid. Con lo cual contábamos con esa foto de esa escultura, creo que está en San Pedro de Cardeña, del siglo XVI, del Cid barbado, ¿no?, con esa barba extraordinaria, y entonces pues en el montaje de vídeo hemos podido hacer unos zooms importantes, crear un dinamismo en la imagen cada vez que se hablaba en el texto de la barba, porque precisamente estábamos apoyando lo que creemos es una metáfora importante en el texto para indicar la rapidez del ascenso social y político del Cid, como si lo rápido que le crece a la barba es una manera de decir lo rápido que le crece la riqueza y el poder, ¿no? De ahí que también hayamos utilizado una imagen en la que hemos puesto como un halo de gloria alrededor de esa imagen con la barba, puesto que hay una asimilación tácita entre la barba, las riquezas y todo eso. Hay un elemento que discutimos al principio que es referente a la barba. Es una referencia intertextual a estos héroes medievales, del cual Carlomagno es la figura, ¿no? Entonces, cuando el hombre medieval está escuchando la barba del Cid, está pensando en estos héroes medievales que tenían esa barba, como por ejemplo Arturo, Carlomagno. Y entonces queríamos insistir en este mensaje intertextual, porque queríamos que nuestro público tuviera las mismas referencias que tenía el público medieval. Conchi, por favor. Ahí había una pregunta. Bueno, lo primero es felicitaros por esta magnífica obra que habéis hecho. Yo realmente conocía ya tus primeros intentos en un congreso en Valencia hace mucho, pero saber que tenéis el Cid en 9 horas es para llenar de gozo a todos los que nos interesa esto. Yo quería hacerte una pequeña observación que tiene tal vez que ver con las ediciones, ¿no? Por supuesto, como bien has dicho, la métrica de cantar es anisosilábica, pero las asonancias son las que son. Es decir, que las tiradas del cantar, la asonancia es regular, y entiendo que el juglar y sus oyentes eran sensibles a esta regularidad fónica. Entonces, claro, en el texto que usas o la ejecución que haces, resulta que en una tirada que hay cantar, pasar, aparece Fáñez. Es decir, no se tiene en cuenta la paragoge, es decir, que es lo que daba la regularidad en muchos casos. Ordóñez, aparece una tirada con son, campeador, razón. Evidentemente, suponemos que el juglar decía razone, sone, que es lo que rima con Ordóñez. Igualmente, claro, la apócope es importante porque sin una tirada donde tienes el campeador, señor Alfonso, Alfons, que es como suponemos que se pronunciaba en castellano de la época de cantar, sí rima, sin apócope no rima. O el vocalismo, una tirada con son, campeador, señor, dices fuerte, pero el diptongo podía ser fort y sí rimaría. Esto lo digo porque las ediciones en efecto son importantes. Entonces, no coincido del todo con lo que habéis dicho de la edición de Menéndez Pidal. Él hizo una edición paleográfica, que es exactamente el texto. Luego, una edición escolar o para gran público sí se permitió ciertas modernizaciones o lo que queráis, pero en la edición paleográfica él es totalmente fiel al manuscrito. Los métodos modernísimos de Montaner solo han revelado una lectura que discrepe de la lectura paleográfica de Pidal. Es decir, que realmente la cosecha no es muy grande, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que el fetichismo al códice de Perabat, cuando incluso fónicamente podemos saber que no era así, me parece que no es lo mejor para una ejecución del sonido, del verso del juglar, ¿no? Seguramente lo explicas muy bien en el libro, pero me ha chocado en unas tiradas perfectamente rimadas que de repente no riman varias palabras. Bien, has puesto el dedo en la llaga. Realmente esa es la cuestión, ¿no? Yo he ido cantando este cantar años y contrastando, ¿no? Paco Rico con Martín de Riquet,
con Aurelio Roncalla, o sea, y entonces esa era la cuestión, ¿qué hacíamos, no? Con ese, entonces la opinión generalizada era que tenía que ser muy conservador, en el sentido de que yo no era nadie para variar lo que decía el manuscrito. Es decir, partiendo de la base que ese manuscrito, y además el manuscrito de Pere Abad tiene esa souplesse que diríamos en francés, tiene una realidad fónica, es decir, es como si fuera una transcripción fonética. Y yo, ¿quién era yo para intervenir, para cambiar una rima, para regularizar? El gran problema de ciertas actitudes filológicas, y digo filológicas en el mejor y en el peor sentido, es la pretensión o la temeridad de querer interceder en el texto, de querer variar el texto. Entonces, si empezaba a variar asonancias, acababa interviniendo en el anisosilabismo, porque yo ya he hecho intervenciones. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, y esto he publicado un artículo y lo he discutido con Alberto Montaner, en las particiones de versos. Cuando dice «Grado a Dios, Padre, que estás en el cielo», Montaner dice «Grado a Dios, Padre, que estás en el cielo». Es decir, yo ya he hecho alguna intervención en ese sentido, ¿no? Pero prefiero que se me critique por conservador que por haber variado el manuscrito. Porque si hubiese variado las asonancias, chuzos me caerían. Ese ha sido el criterio. Prefiero cantar de una manera lo más conservador posible para que pueda... O sea, además te agradezco porque además me permite explicar el por qué he hecho esto. Pero prefiero ser conservador en esto. Y esa ha sido la cuestión. Pero claro, regularizaciones del cantar, todas las que queramos. Pero después de mucho discutir, le he hecho caso a los maestros, porque yo, por ejemplo, al principio cantaba los versos de... Yo empecé con la versión de Menéndez Pidal y incorporé todo el bagaje de Menéndez Pidal, pero después, estudiando, me pareció que la versión de Alberto Montaner iba mejor. Pero ha sido una cuestión de conservadurismo y acepto las críticas con gran humildad. Ha tenido un oído magnífico, además, ¿no? Sí. Sí. Bueno, aparte, conoce el texto de memoria, sí, lo sabemos. Claro. A propósito de lo de Pere Abad y el famoso tema de la autoría del texto, antes decías que para comprender la épica te dices cuenta de que había que cantarla, ¿no? Sí. Entonces, haber cantado el Cantar de mi Cid, ¿te ha llevado a fabular algo sobre ese misterio de la autoría? Como... No. O el proceso de escritura. El proceso de escritura es muy interesante en el sentido de que ves que ahí la tradición francesa y sobre todo la chanson de Roland está presente. Entonces ves que aquel que ha compuesto el cantar, no sabemos si Pere Abad es el único que lo puso por escrito o vete a saber, conocía muy bien la épica francesa, incluso se parafrasean versos. Al sun lipuy elival tenebrus, por ejemplo, es un verso que encontramos en la Frente de Corpes. De lo que te das cuenta, y cantándolo, es de la eficiencia, porque que los niños no se vayan del espectáculo, yo lo encuentro, bueno, rarísimo. Yo pienso, bueno, se van a ir no los niños, todos, ¿no? Pero, y luego ves que
el carácter episódico está muy bien medido y la eficiencia de ciertos versos. O sea, te pones en la piel del que realmente ha redactado este texto y piensas, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor, ¿no? Eso, pero fabular sobre la autoría, la verdad es que yo soy un juglar y de ahí no salgo. De hecho, yo he escrito artículos sobre la música, sobre la métrica. Yo les digo a todos mis colegas que hacen métrica que hasta que no canten no se van a enterar de lo que hay, pero sobre el contenido literario nunca he querido escribir un artículo. Sí. Y me lo sé de memoria, en realidad. Sí, puedo añadir una cosita. Efectivamente, la interpretación de Antoni da vida al cantar, puesto que lo interpreta y lo hace renacer de alguna manera. Y cuando escuchamos la totalidad del cantar, cantado por Antoni, realmente nos damos cuenta, gracias a esta interpretación, de que verdaderamente se trata de una obra extraordinariamente construida. Es decir, que lo que sí tal vez los indicios que nos da en cuanto a la autoría es que verdaderamente hay pocos cantares de gesta que estén tan pensados literariamente como una totalidad organizada como este. Y eso, claro, no vamos a volver a abrir porque no vale la pena el viejo debate entre los tradicionalistas y los individualistas, pero cuando oímos el cantar tal y como pudo haber sido cantado, nos damos cuenta de que realmente es la obra de un poeta que tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y que lo construye todo de una manera extraordinariamente sabia para significar lo que quiere significar. Y todos esos significados vienen apoyados por la interpretación de Antoni. Todos quiénes son los buenos, quiénes son los malos y cómo se construye verdaderamente una intriga. Y efectivamente también nos damos cuenta de la evolución del poema. En realidad los tres cantos son bastante distintos y se va individualizando cada vez más. Es bastante probable que el primer cantar sí que heredara de una verdadera tradición oral. Y si os fijáis, es esencialmente pues una lista de batallas y de conquistas y tal y cual. Pero poco a poco el poeta se va apoderando de la obra, la va haciendo suya y va creando, casi diríamos hoy en día, una novela, con un argumento más novelesco que épico. Y efectivamente hay un tratamiento que casi se sale de la épica y donde efectivamente se ven cuáles son los absolutos modelos, que es uno de los grandes aciertos de la tesis de Pablo Justel, el haber podido demostrar hasta qué punto este poeta es deudor, está en deuda con la canción de gesta francesa, mucho más que con la canción de gesta alemana, germánica. Es realmente un gran lector de los cantares de gesta y además de los que estaban de moda. Es decir, Pablo Justel ha podido demostrar que en cuanto a técnicas de escritura, las que más presentes están, evidentemente la chanson de Roland está muy presente, pero las cosas que estaban de moda a finales del siglo XII, esas son las que más presentes están. Con lo cual se trata de, efectivamente, alguien que incluso tal vez había estado por Francia o qué, pero en todo caso conocía esos cantares de gesta. Y en su obra, que hace suya conforme la va escribiendo, y se va poco a poco apoderando de ella y creando cosas, creando unas intrigas que no están en la tradición, eso se lo saca de la manga y crea verdaderamente una obra que es única, que es un verdadero ápax en la literatura hispánica. Totalmente de acuerdo. Pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la proyección. Yo quería preguntar algo relacionado con el instrumento. Si no me equivoco, es una zanfona. Quería preguntar por qué se utilizó. Yo conozco el instrumento porque vi ¿cómo se llamaba? A Guzmán Díaz, puede ser. Bueno, sí. Ajá. Entonces, es el sobrino de Joaquín Díaz. Sí. Bueno, pues conozco el instrumento por esta razón únicamente y quería preguntar si se utiliza este instrumento para esta representación por alguna razón en concreto o, bueno, y si además si es capaz de dominar otros instrumentos medievales. Sí. Es también
otra pregunta de esas que hay que hacer. Yo empecé interpretando el Cantar del Mio Cid con una pequeña viola, que era la copia en el pórtico de la Platería de Santiago de Compostela. Hay un rey David con una pequeña... Y empecé con esta porque hay una imagen que ahora ya no existe, porque la Segunda Guerra Mundial pasó por la iglesia de Cresson, que es donde está, que había un juglar que acompañaba a unos caballeros que iban a las cruzadas y les cantaba una canción épica y con esta viola. Bien, como ha dicho Carlos, yo he cambiado todo eso. Yo empecé sentado, tocando la viola y cantando, y ya han visto cómo he terminado. Entonces, la viola, primero, no me dejaba gesticular. Y entonces, con el tiempo, yo también iba vestido de otro modo. Ahora siempre voy vestido de negro, y siempre me dicen, qué medieval que estás, ¿no? Y entonces, claro, el negro permite que el público se imagine lo que quiera. O sea, el público se imagina un juglar. O sea, yo no soy una barrera para esta imaginación. Y después, ¿por qué la zanfona? Si usted recuerda, la tradición pictórica de la zanfona, tenemos a un pintor francés que es Georges Latour, que es del 1700, si mal no recuerdo, que pinta ciegos que tocan zanfonas. El repertorio épico es el repertorio de los ciegos. Y entonces empecé, y la zanfona tiene una larga tradición medieval. Y luego hay otra cuestión, y por tanto me permitía tocarla. Además, hay un texto, dos textos en concreto, que dicen, uno de Martianus Capella y otro de una canción la canción de los sajones, creo que es, que dice que cuando el juglar canta, no toca. Y cuando acaba de cantar, toca aquello que ha cantado. Entonces, yo cogiendo esta pauta, esta ya la había cogido al principio, vi que después de un episodio yo tocaba la viola o después la zanfona, la gente entraba, salía, comentaba, es decir, la gente descansaba, yo también. Y entonces la zanfona me daba una conexión con el género y con la ambientación, pero hay otra razón más importante. Yo tengo colegas que se visten de medieval y vestidos de medieval la gente se ríe porque en la Edad Media los vestidos, sobre todo de corte e incluso de juglares, eran de colores vivos. Si ustedes se fijan hoy aquí tenemos muy pocos colores vivos. Nosotros en nuestra sociedad no utiliza, bueno, la gata Ruiz de la Prada creo que sí, ¿no? Pero normalmente no. Entonces, ese era un factor descontextualizador. En cambio, yo cogí la zanfona y imité la correa. Se han visto, llevo una correa muy grande. Esa correa permite que el instrumento se coja muy bien al cuerpo, pero es la correa del Georges Latour. Y en la filmación, los técnicos reprodujeron la iluminación de los cuadros de Georges Latour. Cuando yo salgo con esa correa y con ese instrumento que es del siglo XVIII, mi instrumento es una copia del siglo XIX, pero que la gente dice, qué medieval que estás. Porque, claro, las referencias contextuales de nuestro público hoy en día están trasvestidas por el romanticismo. Y entonces, si yo quiero que mi público piense en la Edad Media, he tenido que hacer esto. Cambiar de instrumento, poner esa correa y vestirme de negro. Y contextualizo en que la zanfona es realmente un instrumento de tradición medieval, pero también es el instrumento de los ciegos. Es un instrumento muy fácil de tocar o muy difícil si lo tocas bien, pero esa es la razón.
¿Alguna pregunta más? Nos da tiempo a estas dos y ya deberíamos cerrar. Comentabais que durante la canción también se reproducían los gestos de los juglares medievales. ¿En qué os podéis basar para reproducir? Eso sí que me parece difícil. Hay dos trabajos esenciales. Uno es de François Garnier y el otro es de Jean-Claude Smith. Son dos personas que han tratado la gestualidad. Entonces, sobre todo Garnier atribuye cada gesto a una emoción, a una voluntad, y luego en todos los tratados de retórica medieval, y recordemos que la retórica medieval son tratados de la palabra y no de la escritura, hay un capítulo sobre la mano, qué dice la mano, cómo hay que ponerla. Entonces, a partir de la codificación que hace Garnier y la que hace Jean-Claude Smith, yo articulé un sistema. Es un sistema, además, yo me peleé muy fuerte con una filóloga italiana, pero también con otra gente, no crean que esto ha sido un camino de rosas, porque decía que no había que aplicar la gestualidad. Pero claro, yo al Cid, el Cid canta con 2 melodías y alguna vez con el séptimo modo, pero al Cid le atribuyo siempre este gesto. Si yo canto una melodía y hago este gesto, a la segunda que lo hago, la gente sabe que está cantando el Cid. Y esto viene también de los trabajos de Mireille Helfer, que es una antropóloga experta en épica tibetana, que publicó un libro muy interesante sobre l'épopée de Jessar. Y también los trabajos de Alexandra David Neal, que Alexandra David Neal fue una feminista, pero que disputaba con los sabios del Tíbet. Fue una mujer de estas ejemplares, ¿no? Y ella tiene también trabajos sobre la epopeya de Jessar. Yo estuve en París con Mireille Helfer trabajando en su casa y entonces nos cogimos las grabaciones, las imágenes y entonces íbamos discutiendo sobre cómo hacer esto o lo otro. O sea, ha sido un encaje de bolillos, pero todo tiene su justificación. Qué maravilla. Por aquí había otra pregunta. Enhorabuena y gracias de verdad a los dos por el trabajazo de muchos años de investigación y luego de toda la película, que imagino lo que habrá sido desde el rodaje hasta luego la producción. Tenía dos cuestiones. La primera, un poco relacionada con lo que acaba de decir Antoni, en la identificación de los personajes. Entiendo que te has valido más de esos gestos, pero a veces me parece también que cambias un poco las voces, ¿no? Por ejemplo, con los Infantes de Carrión pones una voz más aguda. Eso, bueno, quería saber un poco cómo lo habías trabajado, porque me parece también una cuestión difícil. Y luego la otra pregunta era para los dos, y es que supongo que estaréis agotados, pero no sé si tenéis alguna idea de continuar con otro proyecto de estas características, por ejemplo, con El Romancero. Me parece que sería muy bonito. Sí, lo de las voces, realmente hay una estrategia tímbrica y coreográfica. Para esto yo me he servido de muchos materiales. El Romancero es uno de ellos, por supuesto, pero hay quien calza el Romancero plano, pero también si escuchas a este, ¿cómo se llama?, me sale Abelarde, de Salamanca, que va con toda la familia, que canta romances. No, bueno, pues cuando canta La Loba Parda, pues aquello es un festival. Mayalde. Pues entonces depende del juglar también, ¿no? Si te lo canta el señor viejito en casa y tal, en la cocina y tal, pues es otra cosa, ¿no? Y la otra pregunta era, otros proyectos. Tenemos 2 proyectos entre manos. Uno, por supuesto, la chanson de Roland.
porque yo empecé con la chanson de Roland, pero un buen amigo mío, un periodista que dirigía un festival de música de Perelada, me dijo, no seas animal, tú lo que tienes que cantar es el cantar del Mio Cid, que eres español, ¿no? Me decía. Y ese es uno. Y ese ya hicimos una prueba en este mismo año en Lyon. Y suena completamente diferente. Y algo que estamos preparando ahora es el cantar de Fernán González con Cuadernavía, que eso seguramente primero se estrenará en Lyon hacia el mes de mayo y seguramente en Salamanca en septiembre. No sé si, Carlos... No, ya lo has dicho todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido realmente una noche fascinante y a la que hemos aprendido muchísimo y queremos seguir aprendiendo con esos proyectos de la Cuadernavía y de la chanson de Roland si y todo. queréis que os firmemos algún ejemplar del libro momento. con el DVD, aquí tenemos un boli para hacerlo. Bueno, muchas gracias.